esta clase de la parte excretora, todo lo que es de pelvis renal hasta uretra, no me parece muy complicada histológicamente, desde el punto de vista histológico, y creo que anatómico y el resto también, porque desde el punto de vista histológico todo es similar. Las tres estructuras, las tres estructuras que vamos a ver, todas tienen la misma estructura. Veamos. Desde los cálices hasta la uretra, o sea, lo que vamos a hablar hoy día, está cubierto por lo que se llama un epitelio transicional, o también un urotelio, o también epitelio polimorfo. Actualmente más se utiliza el término urotelio. Antes, hasta hace no muy poco, se utilizaba el término epitelio transicional, y el término de epitelio polimorfo sí es muy antiguo. De todas maneras lo he colocado porque igual uno entra al internet o a un libro por ahí y entonces se puede encontrar este nombre. Pero actualmente lo van a encontrar como urotelio, ¿ya? Urotelio. Este es un epitelio, así como se acuerdan cuando vimos aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que les mencioné que vimos que todo era epitelio respiratorio? Lo mismo sucede acá en esta parte final del sistema urinario, que todo es urotelio. Y va desde los cálices renales hasta la uretra. Hasta de los cálices renales hasta la uretra. ¿Y qué peculiaridad tiene este epitelio? Miren, en realidad, si ustedes se fijan, es un epitelio estratificado, ¿ya? Es un epitelio estratificado, pero cuando vemos nosotros un epitelio estratificado, el segundo nombre de un epitelio estratificado lo da la última capa de células. Epitelio estratificado plano, epitelio estratificado cúbico, epitelio estratificado cilíndrico. La última capa de células es la que le da el segundo nombre. Pero en este caso del urotelio o del epitelio transicional, no le podemos poner un nombre porque, bueno, es plano, pero a veces no es plano, porque a veces tiene esta forma, y ni siquiera es cúbico, porque es como una cúpula. Entonces no lo podemos poner un segundo nombre. Entonces por eso es que se ha separado. Y otra cosa que cambia. O sea, una vez está acá y otra vez está acá. Entonces cambia, por eso que se ha separado, ¿no? Por eso que se separa este epitelio como un epitelio especial, es el urotelio. Tenemos el epitelio, así se ve el epitelio transicional, el urotelio, que puede tener 3 a 6 capas, dependiendo de dónde estemos. En los cálices, en la vejiga tiene más capas, pero generalmente son de 3 a 6 capas. Más de eso, estamos hablando de una hiperplasia. Y esto es lo característico, ¿no? Como vemos, son las últimas capas, estas de acá, que son características de este epitelio, que se llaman las células en sombrilla, ¿ya? Estas células de forma redondeada, como en cúpula, son las células en sombrilla. Ahora, el cálices y la pelvis renal. Los cálices menores, el cálice es menor, los cálices mayores y la pelvis renal tienen la misma histología. ¿Qué es lo que habíamos mencionado? ¿Qué epitelio? Transicional. Todo epitelio se apoya sobre una lámina propia, ¿se acuerdan? Entonces estamos hablando de una mucosa. El epitelio más la lámina propia es una mucosa, ¿se acuerdan? Desde el aparato respiratorio ya hemos dicho, ya hemos explicado qué es una mucosa. Es un epitelio sobre un tejido conectivo que se llama lámina propia. Una mucosa urotelial. Y una pequeña capita de músculo liso. Esa es la histología que vamos a encontrar en la pelvis renal, cálices menores y cálices mayores. Miren, este es el urotelio. ¿Cómo se llamaban estas células? Características. En sombrilla. Células en sombrilla, efectivamente, son las células en sombrilla. Y tenemos lo que es la lámina propia. Entonces estamos viendo un epitelio urotelial y en términos generales, sumando el epitelio más la lámina propia, estamos viendo una mucosa, ¿no? Una mucosa urotelial, una mucosa del aparato urinario. Acá tenemos la papila renal. ¿Se acuerdan de la papila renal cuando vimos las pirámides renales? Tenían la papila, y esa papila está perforada. Recordando un poco de teoría, está perforada por los conductos colectores papilares. Ahí están, ¿ven? Los conductos colectores papilares, o también llamados de Bedini. ¿Se acuerdan? Había conductos colectores corticales,
colectores papilares, sigue avanzando, se transforma en conducto colector medular, y luego llegamos a nivel de la papila, que la perforan y forman estos de acá, estos conductos, son los conductos de Bellini, para drenar en la pelvis, en el cálice menor. Y acá está, miren, los conductos colectores de Bellini, y acá tenemos el urotelio, una pequeña capa, una pequeña capita de lámina propia y una capa de músculo liso. Entonces, eso es lo característico del cálice menor, mayor y la pelvis renal. El uréter. El uréter es una estructura tubular, ¿ya? De un diámetro de 3 milímetros aproximadamente, 3 a 4 milímetros. El uréter tiene las 3 capas histológicas. Una mucosa, ¿de qué va a ser? Una mucosa urotelial, ¿ya? Urotelio o epitelio transicional, más una lámina propia, ¿sí? Luego viene una muscular, donde tiene 2 capas de músculo liso, claro está, porque ustedes no tienen control sobre su uréter, ustedes no les dicen que se mueva, ¿no? Solito se mueve su uréter, el músculo liso. 2/3 son de 2 capas, en una distribución de Selling, circular externa, longitudinal interna, y hacia el tercio final se agrega una tercera capa, preparándose para fundirse con la vejiga, porque la vejiga tiene 3 capas, y tiene una configuración de longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Y luego tenemos una adventicia, porque no hay serosa, porque los uréteres son retroperitoneales, no tienen cubierta de peritoneo. Entonces, esta es la estructura que vamos a encontrar en el urétero. Una mucosa, una muscular y una adventicia. Muy bien. Acá tenemos el uréter, miren. Este es el uréter, ¿ya? El uréter es esta estructura tubular que tiene esta forma característica, miren, para diferenciarlo con la uretra, lo que es esta luz estrellada, ¿ya? Esta luz estrellada. Esta luz estrellada. Acá tenemos el urotelio, la lámina propia, la muscular y la adventicia. Entonces, ¿cómo diferencio yo de manera rápida con la uretra? Porque la uretra también es una estructura tubular y tiene la misma histología, las mismas capas. Por esta luz. Inmediatamente por la luz. Si yo veo que es una luz cerrada, pequeña y estrellada, entonces estamos hablando de un uréter. Miren, una luz estrellada, pequeña, entonces es un uréter. Y acá tenemos el urotelio, la lámina propia, la muscular y la adventicia. Miren, el urotelio, con sus células en sombrilla, su lámina propia, todo esto viene a ser la mucosa, esta es la muscular y esta es la adventicia. Miren, el uréter con su lámina, con su mucosa, ¿no? Mucosa urotelial, la mucosa, la epitelio, lámina propia, la muscular y la adventicia. ¿Ve? Acá tenemos las células en sombrilla, como se ven ahí abombaditas, son células que están en la superficie. Una mucosa, epitelio urotelial, lámina propia y la muscular. El uréter viene por la parte de atrás y entra a la vejiga, ¿ya? Y en la vejiga se forma un pliegue, miren, un pliegue. Y este pliegue va a formar lo que se llama la válvula vesico-ureteral, que previene, bueno, evita que haya un reflujo, ¿no? Un reflujo de la orina hacia el uréter. La vejiga es mucho más grande, es un órgano mucho más grande definitivamente que los uréteres, y tiene las mismas capas histológicas, ¿ya? Tiene la misma estructura histológica. ¿Eh? Acá aparece una serosa. ¿Por qué? Porque la vejiga mira, hay una parte de la vejiga que mira hacia la cavidad abdominal, y esa cara que mira la cavidad abdominal es la que va a estar cubierta por peritoneo, y tiene, por lo tanto es una serosa.
Entonces, ¿qué capas vamos a encontrar en la vejiga? Las mismas. Miren, ¿qué capa voy a encontrar? Una mucosa. ¿Qué mucosa? Urotelial, epitelio transicional y su lámina propia. Nada más, igual. ¿Qué muscular? 3 capas. Ya venimos desde el uréter, ya lo hemos dicho, el tercio inferior del uréter tiene 3 capas. La muscular tiene 3 capas. Y tiene una adventicia ocerosa. La que no mira la cavidad abdominal será una adventicia y la que mira la cavidad abdominal tendrá una cubierta de peritoneo. Nada más. Entonces, es la misma histología. Es la misma histología. Como pueden ver, definitivamente la capa muscular de la vejiga es bastante notorio y mucho, mucho más gruesa que la del pequeño uréter que mide unos 3 milímetros. Entonces, ven, ahí es bastante la vejiga. Desde, por ejemplo, acá tenemos una mucosa urotelial, urotelio más lámina propia y su capa muscular, su urotelio más su lámina propia y su muscular. Definitivamente aquí, si uno lo ve a ciegas, sin nada, sí puede decir que este es urotelio, lámina propia, pero no podría decir a ciencia cierta de qué parte sería, ¿no? Porque puede ser de uréter, puede ser vejiga, puede ser uretra, parte de la uretra. Tendremos que asociarlos con otra imagen para poder, por ejemplo, de repente con esta, ¿no? Ah, ya, esa capa muscular es grande, eso es lo más probable que sea vejiga, ¿no? Porque de ahí todos tienen la misma histología. No es un poco complicado. La capa muscular, tendría que ver toda la capa muscular para poder yo distinguir si es uréter o uretra o vejiga. La capa muscular, y acá tenemos la adventicia. La adventicia. En este caso yo no veo mesotelio, yo no veo células mesoteliales, en este caso del peritoneo, y por lo tanto es una adventicia. La cara de la vejiga que mira a la cavidad abdominal definitivamente va a tener una cubierta peritoneal acá. Y ya no sería una adventicia, sino sería una cubierta de serosa, de la serosa peritoneal. Los uréteres, como ustedes saben, delimitan un área que se llama el trígono. El trígono. Ahora, acá tenemos una vejiga relajada. ¿Ya? Relajada, miren en la capa muscular, gruesa, ¿ya? Gruesa. La mucosa, miren su mucosa, miren las fibras musculares gruesas, relajadas. Miren el epitelio urotelial, con las células en sombrilla. Y cuando la vejiga está distendida, está llena, ¿no? Generalmente la sensación de orinar a uno le viene cuando la vejiga tiene algo de 350 mililitros. Y ya prácticamente es inminente, o sea, esa sensación de que tiene que ir al baño es cuando la vejiga tiene aproximadamente unos 500 mililitros. Y acá están planas, miren, eso es lo que estaba mencionando. Una cosa es el gráfico, miren, acá está su vejiga con las células en sombrilla, y acá está las células, miren, aplanadas, el epitelio está plano, cambia. Esta es la lámina propia, con fibroblastos, y estos son ya cosas que ustedes ya conocen, que son los capilares. Capilares sanguíneos, ¿no? Capilares. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos asa delgada de Henle, que es epitelio simple plano? Miren, ¿ve? Este también es epitelio simple plano, pero ¿vieron? El capilar es plano, la célula endotelial es plana, 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 plana. En cambio, el asa de Henle, ¿se acuerdan? El núcleo era redondo. Si bien es un epitelio plano, el núcleo es más gordito. En el capilar no, la célula endotelial es plana, ¿eh? Plana. Plana. Y llegamos a lo que es la uretra. ¿No? Y llegamos a lo que es la uretra. La uretra tiene 2 esfínteres. Un esfínter interno que lo da la capa circular media de la vejiga, o sea que es músculo liso, y otro esfínter que es el esfínter externo de la muscular, del esfínter externo muscular de la uretra, que está determinado por las fibras musculares del perineo, por las fibras musculares del perineo.
Por eso es que, y este es músculo esquelético, por eso es que cuando nosotros, como comúnmente se dice, ¿no? Cuando uno tiene ganas de orinar y ya le va a ganar y tienes que llegar al baño, ¿qué generalmente dices? Ajustas. ¿Qué estás ajustando? Estás ajustando el periné, ¿no? Ajustas el periné. Al ajustar el periné, se contrae y está cerrando el esfínter externo de la uretra. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Este es el esfínter externo de la uretra. La uretra femenina y la uretra masculina, desde el punto de vista histológico, no hay mucha diferencia. Lo que va a variar es la parte más de tipo anatómico, porque tienen la misma histología. Tiene una mucosa que va, este sí, la uretra, como la uretra va a tener que estar en contacto con el medio externo, entonces tiene que ir transformándose, tiene que ir cambiando. De un epitelio urotelial, de un urotelio, va cambiando un epitelio cilíndrico pseudoestratificado a un epitelio cilíndrico estratificado a un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿Ya? Entonces va cambiando. La uretra puede sí tener varios tipos de epitelio, no solamente es urotelial. Y tiene sentido porque tiene que ir cambiando a que se va a centrar hacia la capa, hacia el medio externo. Además, no solamente la uretra femenina, sino la masculina también tiene unas glándulas que se llaman glándulas de Littré. Luego tiene una muscular, músculo liso, Celi, ¿se acuerdan? Celi. Y tenemos una adventicia. Entonces, como pueden ver, hasta ahorita todos tienen la misma estructura. Una mucosa, una muscular y una adventicia. La vejiga puede tener adventicia serosa. Tiene sentido. ¿Ya? Esta es la uretra. ¿Ve? Es una luz mucho más amplia. No tiene esa forma estrellada ni cerrada del uretra. ¿Ya? Entonces es fácil, de manera rápida y práctica, ver si es una uretra. La otra manera es ver el epitelio. Pero si vemos un epitelio, si vemos una luz amplia, con un epitelio cilíndrico columnar, pero cilíndrico estratificado, es lo más probable que estemos en una uretra. ¿Ya? Pero lo más rápido, práctico, es la luz. En este caso, tenemos que es un urotelio, o sea, la parte inicial de la uretra, su lámina propia pequeñita y su capa muscular. La uretra femenina es corta, 4 a 5 centímetros. Es corta. E incluso hasta tiene un pequeño cuerpito esponjoso, pequeñito, pero lo tiene. Igual que en la uretra del masculino. Tiene estas glándulas intraepiteliales, que son las glándulas de Littré, tanto en el hombre como en la mujer se pueden encontrar. Y anatómicamente, definitivamente, la uretra del hombre es mucho más grande, más larga, pero tiene 3 porciones, como pueden ver acá. La que inmediatamente se inicia, como la UP, está en contacto con la próstata, entonces es la uretra prostática. Luego, esta uretra tiene que penetrar y pasar por la membrana urogenital, por el diafragma, por el periné. Entonces, como pasa por esta membrana urogenital, recibe el nombre de membranosa. Y luego pasa ya al pene. Entonces, la uretra peniana o esponjosa. Entonces, tiene sentido también el nombre de estas 3 partes de la uretra. La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa o peniana. Miren, la uretra prostática tiene un epitelio urotelial. La uretra membranosa, que es chiquitita, 1 centímetro, 1 o 2 centímetros, atraviesa la membrana perineal y es un epitelio ya cilíndrico estratificado o pseudoestratificado cilíndrico. Y la uretra peniana, más o menos 15 centímetros, está metida en el cuerpo esponjoso, ustedes ya han hecho histología del pene, y va de un epitelio cilíndrico estratificado, pseudoestratificado cilíndrico, a un epitelio escamoso no queratinizado. ¿Ya? Esas son las características de la uretra. Por ejemplo, estamos en próstata.
Estas son próstatas, glándulas prostáticas. Entonces, esta es la uretra. ¿Con qué epitelio? Un epitelio urotelial. ¿Ya? Un epitelio urotelial. Acá tenemos la uretra cuando penetra la membrana perineal. ¿Ya? Y en esta membrana perineal, en este momento que atraviesa la membrana perineal, hay unas glándulas asociadas a la uretra, que se llaman las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Como ustedes pueden ver, son glándulas mucosas, son acinos mucosos, porque se ven transparentes como moco. ¿Ya? Son los acinos mucosos, son acinos transparentes. Son las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales. Miren, acá está, son glándulas mucosas. Son prácticamente las únicas glándulas que hemos estudiado en toda la parte del sistema urinario. Entonces no creo que tengan problema en identificarlas. Pero eso sí, son acinos mucosos. Porque miren, ¿cómo sé que cómo sé que son las glándulas de Cooper? Porque miren, acá veo músculo esquelético. Son fibras musculares esqueléticas. Son fibras musculares esqueléticas. Fibras musculares esqueléticas y son acinos mucosos. Entonces estoy en periné y estoy en periné y con estas glándulas mucosas lo más probable es que esté en las glándulas de Cooper. Y acá está la uretra peniana. Esta uretra peniana, estos son los cuerpos cavernosos y esta es la uretra peniana. Uretra esponjosa o peniana. Está metida en el cuerpo esponjoso, ¿no? A diferencia del cuerpo esponjoso de la mujer, este sí es mal desarrollado definitivamente, lleno de vasos sanguíneos. Acá está la mucosa, una mucosa urotelial, y ahí inmediatamente viene el cuerpo esponjoso. Miren, la mucosa y el cuerpo esponjoso. Acá tenemos cómo va cambiando el epitelio. Ya no es un epitelio urotelial, ¿no? En este caso es un epitelio estratificado columnar. ¿Ya? Es un epitelio estratificado columnar. Para terminar en la fosa navicular con un epitelio estratificado plano no queratinizado. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Y aquí terminamos todo lo que es sistema urinario. Como les digo, esta última parte